Poderoso. Y en esta preciosa noche Dios me dio un mensaje para cada uno de nosotros. Y antes de entrar en el mensaje que voy a traerles, me gustaría orar para que seamos guiados por la presencia del Espíritu Santo y no sea palabra de hombre, sino que sea palabra de parte de Dios hacia nosotros. Amén. Vamos a poner de pie, que es símbolo de autoridad en el mundo espiritual, porque Dios nos dijo, erguíos y levantar vuestras cabezas, porque el tiempo de su venida se acerca. Amantísimo Padre, Creador de los cielos y la tierra, bendecido sea su santo y glorioso y poderoso nombre, Padre. En esta noche venimos en el poderoso nombre de su amado Hijo Jesucristo, Padre, declarando su protección divina, proclamando el poder de la sangre de Jesucristo de Nazaret, quien derramó en la cruz del Calvario para remisión de pecado. Padre, le pido que usted envíe una legión de ángeles de guerra espiritual y comiencen a combatir toda fuerza del mal, todo tráfico de droga, toda prostitución, toda actividad ilícita que se comete en esta ciudad es sometida bajo los pies de Cristo, con la autoridad de Cristo, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Padre, despoje los cielos para que su palabra sea predicada tal como está escrita, con poder, con autoridad, con denuelo, Padre, del cielo, para la gloria de su nombre. Imparte el Espíritu Santo, Padre, que en este día, esta noche haya nacimiento espiritual, que Señor haya convicción de pecado para la gloria de su nombre. Padre, venimos contra toda hueste de maldad, todo principado, toda potestad, en el nombre que está sobre todo nombre, del nombre de Jesucristo. Father, we give you honor and glory tonight. We come to your presence in the name that is above every other name. At the name of Jesus, Father, we ask that you send us angels, Father, a spiritual warfare angel that take their strategic position in the spiritual realm, so that your word shall be preached mightily for the glory of your name. By the power of the blood of the Lamb, we declare the divine protection that is in the blood of Jesus for the glory of your name. Name above all names. En el name of Jesus, aleluya. Denle un aplauso al Cristo de la gloria. Pueden tomar sus asientos en esta preciosa noche. Vamos a predicar sobre un personaje que se llama Jesucristo. ¿Por qué predicar Jesucristo? ¿Cuál es el propósito? Porque la iglesia dice que solamente hay un método de salvación, que es en Jesucristo. Porque la iglesia dice que nadie puede ir al Padre a lo menos por Jesucristo, que nadie puede orar hacia el Padre celestial a lo menos que sea por Jesucristo. Porque Jesucristo es Dios manifestado en carne. Jesucristo es Dios que se manifestó en carne para redimir, para comprar a precio de sangre a la humanidad. ¿Usted sabía que la caída del primer hombre de Adán, Dios la sabía antes que Eva pecara? Eva fue engañada. Adán era la cabeza del hogar. Su Adán era el que fue puesto responsable porque era la cabeza del hogar. Entonces Adán pecó y el pecado de Adán fue trasladado, transmitido a través de la sangre a todo ser viviente que ha existido después de Adán. Pero Dios sabía que eso iba a surgir. Antes que criara a Adán, predestinó la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Usted sabía que la crucifixión de Cristo se planificó y se planeó antes que existieran los cielos y la tierra. No lo sabía, ahora lo sabe. Rápidamente, ahí usted ve, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 17, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos sin temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, que fue comprado con sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí está el 20. Ya
destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea que la obra de redención, la crucifixión de Cristo, que Cristo derramara su sangre en la cruz del Calvario, se planeó antes, desde la fundación del mundo. O sea, antes que existiera San Lázaro, antes que existiera lo que lo llaman la Virgen María o la Reina del Cielo o los imágenes que la gente adora hoy en día, antes de todo eso que existiera, ya estaba predestinado de que Jesucristo viniera a la tierra a redimir a la humanidad con sangre celestial, sangre libre de la contaminación del pecado del primer hombre que fue Adán. La naturaleza pecaminosa de Adán no estaba adentro de la sangre de Jesucristo, era sangre celestial. Dice la Escritura que vino el Espíritu Santo sobre la joven María de aproximadamente de 16 años de edad, y María concibió de él el Espíritu Santo. Ya predestinado desde antes de la fundación del mundo, pero ahora manifestado en los postreros tiempos. La palabra postreros tiempos quiere decir los últimos tiempos, por amor de vosotros. Que Dios nos amó, conforme declara la palabra, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, puesto que Dios Padre no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo ya ha sido condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. O sea que Dios no condena a nadie, la persona se autocondena. A Jesucristo lo acusaron de que Jesucristo estaba juzgando. Jesucristo dijo: yo no juzgo a nadie. Jesucristo no vino a juzgar, pero sí declaró la palabra. La Biblia, los 66 libros, eso sí nos juzgan, eso sí nos pone enfrente de Dios. Gloria al Señor Jesús. En Génesis capítulo 3, versículo 13, tenemos la caída del hombre. Y entonces en el primer libro de la Biblia, Génesis, miramos a Jesucristo. Ahí vamos a ver cómo Jesucristo existía antes de la fundación de los cielos y la tierra, porque Él es Dios. Génesis 3:13 dice: entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Dice el 14: y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Y dice: y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y la simiente suya. Aquí tenemos a Jesucristo en este versículo. Dios Padre Celestial declaró una maldición sobre Satanás. Le dijo: Satanás, te voy a vencer con la simiente de la mujer. Te voy a vencer con lo que el vientre de la mujer produce, que es el hombre, que es el Jesucristo. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, habría amistad entre la serpiente, que es Satanás, la serpiente antigua, el diablo, el adversario, el león que anda rugiendo para buscar a quien devorar. Habrá enemistad entre tu simiente y la simiente suya. La semilla que iba a venir, Jesucristo, por medio de la mujer. Y de entonces Satanás se propuso a matar a todo hombre o a todo recién nacido, traer una matanza a todos los recién nacidos, porque sabía que a través del nacimiento del Mesías, a través del profeta profetizado de Jesucristo, iba a venir su derrota. Y desde entonces se comenzó a desatar sangre de humano, porque Satanás andaba queriendo matar al que le iba a pisar la cabeza antes que naciera, para seguir reinando él. Entonces: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y la simiente suya. La profecía de Cristo. Dice: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Jesucristo le dio un golpe a Satanás en la cabeza. Lo avergonzó públicamente, triunfando sobre él, sobre todo principado y sobre toda potestad, en la cruz del Calvario. Cuando la palabra dice que la serpiente iba a traer una
herida a calcañar. Está hablando del clavo que traspasaron los dos pies de Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando fue puesto en la cruz, que le pusieron los clavos entre medio de sus dos pies. Estaba cumpliéndose la profecía que Satanás lo iba a herir ahí, pero la herida de Dios iba a ser una herida mortal directamente en la cabeza de Satanás. Satanás está o fue vencido. Ya no tiene poder, no tiene autoridad. Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario, y ahora tenemos el gran privilegio de predicar libertad en Cristo Jesús para la gloria de su nombre. Y después, aproximadamente de 600 o quizás 700 años antes del nacimiento, de la simiente profetizada, de cuando la semilla que había sido profetizada que iba a venir a la tierra, 700 años antes que naciera Jesucristo, Dios habló a través de un profeta que se llamaba el profeta Isaías. El profeta Isaías, en el versículo 53, o capítulo 53, perdón, versículo 1, está la profecía de alguien que estaba por nacer, pero sería en 700 años, no de inmediato. Dice Isaías 53:1, ¿quién ha creído nuestro anuncio? O sea, ¿quién ha creído en el evangelio? ¿Quiénes son los que están creyendo en lo que se predica? Es una pregunta del profeta Isaías. ¿Quién ha creído? Yo creí, nuestro hermano Noé creyó, la iglesia ha creído. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice el 2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Dice, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le decíamos. Estaba profetizando de la manera que Jesucristo se iba a ver en la cruz del Calvario. Iba a ser una escena horrible. Si usted viviera en el tiempo de Jesús, cuando Él fue crucificado, usted no tenía la suficiente valentía para verle la cara. La cara de Jesucristo estaba destrozada, estaba desfigurada, estaba molida a golpes que le dieron en su cara. La escritura dice en los salmos que le arrancaron la barba, literalmente se le arrancaron la barba y sangró, su cara era desfigurada. Dice, no hay parecer en él, no hay parecer en Jesucristo en el momento que estaba en la cruz. Dice, le veremos más inatractivo para que le deseemos. No había, dice, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores. ¿Cuántas veces se predica el evangelio y la gente no quiere creer? Le dan la espalda a Jesucristo a través de no aceptar el mensaje que se está predicando. Despreciado, Jesucristo lo desprecian. Cada vez que se predica el evangelio, la gente dice, yo sigo con mi religión, yo sigo con la creencia de mis abuelos, de mis padres, de mis antepasados, a mí no hay quien me cambie. Están despreciando constantemente a Jesucristo. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores. Jesucristo vivió una vida de dolores, pero lo soportó cada uno de ellos por el amor hacia nosotros. Experimentado en quebranto, a Jesucristo se le hicieron cosas que nunca antes se le han hecho a otro ser humano. Experimentaron en él, a ver qué tanto aguantaba, a ver qué tantas piedreadas, a ver qué tantas heridas, qué tantos golpes aguantaba. Pero Jesucristo no podía morir antes, sino antes que derramara su sangre en la cruz del Calvario. Lo golpearon a lo extremo, experimentado en quebranto, pero nunca lo pudieron matar, porque la muerte de él tenía que ser a través de poder derramar su sangre, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así es que lo experimentaron en quebranto, como quien escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Le damos la espalda a Jesucristo cuando escuchamos el evangelio y no queremos creer. Estamos constantemente despreciándolo y no estimando a aquel quien es digno de recibir toda honra, toda gloria, toda alabanza. Y en este momento Jesucristo se encuentra en el cielo a la diestra de su Padre. Y dice la palabra que hay un sinnúmero de ángeles. Hay millares de ángeles postrándose ante la presencia del Cordero de Dios, diciendo solamente una cosa, y eso es declarando: santo, santo, santo es el que vive. Aleluya, gloria al Señor. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores.
Constantemente uno declara que Cristo llevó nuestras enfermedades de nuestros cuerpos. La obra de redención de Jesucristo en la cruz del Calvario contenía cada una de las enfermedades conocidas de hoy en día. Eran 39 litegazos en la espalda. La ciencia dice que hay 39 categorías de enfermedades que encierran las enfermedades que hay, que se reconocen. Cada una de ellas las llevó Jesucristo sobre su espalda. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. La gente quiere sufrir por sí sola. No quieren que Cristo lleve el sufrimiento. Quieren estar constantemente desesperados, su alma esparcida, hecha en pedazos. No saben ni para dónde ir, a dónde pedir auxilio. Andan buscando psicólogos, andan buscando doctores, la medicina más reciente. De todo buscan, excepto el que tiene la solución, que se llama Jesucristo. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Lo tenían en aquel entonces. Ellos sabían que había en la palabra de Dios decía que maldito aquel que fuera colgado en un madero. Entonces ellos miraban a Jesús. ¿Cómo alguien que fue crucificado en un madero puede salvarme? Si la ley dice que es un maldito que sea colgado. Él tomó nuestra maldición. Él tomó nuestros azotes. Él tomó nuestras heridas. Él tomó todo lo que venía hacia nosotros. Lo tomó Él en su cuerpo para que nosotros recibiésemos vida y vida en abundancia. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice más, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Cada uno de actos de sufrimiento de Jesucristo sobre la faz de la tierra fue por causa del pecado, porque Él miraba de antemano a cada uno de nosotros que estamos presentes aquí, y cada vez que Él sentía que le daban un golpe o que le herían, pensaba en mí, pensaba en usted, y se mantuvo callado como oveja, se mantuvo mudo, no abrió su boca por causa de nosotros. Dice más, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Mas el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por la llaga de Jesucristo es que nosotros hemos curados de la enfermedad que ningún médico puede curar, ningún rayos X puede diagnosticar, ningún MRI, ni el presente ni el futuro va a poder detectar la enfermedad más grave que la cual el ser humano sufre, la enfermedad espiritual del pecado, que equivale a separación del Dios Todopoderoso. Mientras usted esté separado de Dios, sufrirá y no entenderá el por qué usted sufre. Acontecerán cosas en su vida de que usted no tiene explicación, porque no tiene a quien lo auxilie, no tiene a dónde ir. Porque la palabra de Dios dice que separación de Dios es lo que causa el pecado. El pecado nos separa de parte de Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria al Señor. Hay poder en Jesucristo. Dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja. Nadie lo auxilió. Cada uno se fue por su propio camino. Sus discípulos, sus seguidores le dieron la espalda. Algunos estaban viendo, pero de lejos. Nadie más perdió la vida en el momento que Cristo puso su vida al cruz del Calvario. Nadie murió, solamente Él, que por supuesto al tercer día resucitó con gran poder y gloria. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Dice, cada cual se apartó por su camino, pues Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cada quien quiere su propio camino, quiere tomar sus propias decisiones, no quiere que Dios lo dirija, no quiere que Dios le dé la guianza, no quiere que la palabra, la Biblia, sea su lámpara al camino donde él camina. Quiere caminar por su propio camino, que equivale a sufrimiento. Cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, el pecado de toda la humanidad. Cuando Jesucristo estaba orando en el huerto de Semaní, oraba: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Esa copa estaba rebosando, estaba incapacitada de recibir más, cargada de pecado de la humanidad. Dijo: Padre, si es posible, pase de
humanidad, pero no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya, porque la palabra de Dios dice que el deseo del Padre Celestial es de que todos procedan al arrepentimiento. No quiere que nadie perezca, sino que todos lo conozcan a Él. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero llevado al matadero, como quien lleva un animalito al matadero, indefenso, sin poderse defender, sin poder hacer absolutamente nada. Bueno, así fue Jesucristo. Estaba angustiado, estaba afligido, pero cada vez que se pensaba rendir, pensaba en mí y pensaba en usted. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, porque es bien importante. A los que crucificaban les cosían la boca, pero a Jesucristo no le cosieron la boca para ver si hablaba algo, para ver si se autodefendía. Pero déjame decir una cosa, que si Jesucristo hubiera abierto la boca y hubiera pedido, y le hubiera pedido auxilio al Padre Celestial, el Padre Celestial hubiera enviado ángeles de guerra espiritual para eliminar todo ser humano sobre la faz de la tierra. Pero Jesucristo miraba más allá. Él lo miraba a mí, me miraba a usted del fruto de su aflicción. Dice, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Dice, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No se defendió, no hizo nada absoluto a lo que le estaba aconteciendo, porque él sabía a qué había venido al mundo. Él sabía que su misión no era establecer un reino como el rey David, un reino de espada, un reino de guerra, un reino de conquistar sus enemigos, de conquistar los imperios de Roma. Su misión era hacer un reino celestial, con un ejército celestial de hombres y mujeres lavados a precio de sangre. Él sabía que su misión era comprar a la humanidad con su sangre. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Estamos haciendo precisamente esto, contando a Jesucristo, hablando las nuevas de salvación, proclamando que Jesucristo hace más de 2000 años derramó su sangre en la cruz del Calvario, y no hay quien pare este evangelio. Muchos han intentado detenerlo, pero el evangelio de Cristo es indestructible, no tiene destrucción, es para hasta que Él venga por su iglesia. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? La iglesia de Cristo, obviamente, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. A los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Él vino a salvar al pueblo judío, pero los pueblos judíos se endureció su corazón y no lo recibieron. Países, mas fui hallado de aquellos que no me buscaban. Me manifesté a aquellos que no preguntaban por mí. Siempre hay alguien que está buscando de Dios. La palabra de Dios le revela que Dios Padre Celestial tiene 7000 hombres que no han doblado sus rodillas ante los ídolos de esta tierra. Tiene 7000 hombres y mujeres que no han besado las estatuas de esta tierra. Son vírgenes porque solamente adoran a aquel que es digno de ser adorado, Jesucristo, y a este crucificado. Repitiendo el 53, la última parte del 8, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Dice, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Fue profetizado aún la tumba, que iba a ser una tumba que nunca nadie había usado. Todo estaba escrito de lo que le iba a acontecer a Jesucristo de Nazaret. Dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, nunca le salió una maldad de sus labios, nunca maldijo. Él siempre bendecía a los que lo perseguían. Su boca nunca se halló iniquidad, maldición. No quebró ningún precepto de Jehová de los ejércitos. No quebró ningún mandamiento sagrado que Dios había establecido en su ley. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, porque había un plan de redención, había un propósito sobre el sufrimiento de Jesucristo. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, el cuerpo de Cristo era una ofrenda,
en el cielo. Jesucristo no solamente le trajo una ofrenda a su Padre, sino que Él mismo era la ofrenda. Él se ofrendó. Su cuerpo era una ofrenda de expiación de pecado para nuestro Padre Celestial. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano próspera. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Sabe quién es el fruto de la aflicción del alma de Jesucristo? ¿Y por qué es que Jesucristo queda satisfecho? Cuando ve a alguien que lo acepta como único y suficiente Salvador. Cuando ve que alguien se entrega a Él. Cuando la lengua maldicienta comienza a alabar al Cristo de la gloria. Cuando el impío comienza a dejar sus impiedades y buscar al Cristo de la gloria. Cuando la persona es transformada, que cambia su manera de pensar y comienza a buscar al Dios de la Biblia, entonces eso equivale el fruto de la aflicción del alma de Jesucristo. O sea, el resultado de Jesucristo, ver enmudecido, no ha abierto su boca, dejarse crucificar, derramar su sangre. El resultado, el fruto que hubo de eso, es cada uno de los cristianos lavados a precio de sangre. Es el fruto de la aflicción. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Por el conocimiento de Jesucristo, que Él conocía lo que acontecía, ahora nos santifica ante la presencia de nuestro Padre Celestial. No nomás nos justifica, nos santifica ante la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Cuando Él nos ve lo que Cristo hizo en nosotros, el cambio radical, el Espíritu Santo que ahora mora dentro de nosotros. Ahora tenemos al Espíritu de Cristo morando en la vida de cada uno de nosotros. La palabra de Dios declara de que si el Espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos mora en nosotros, entonces el Espíritu Santo vivificará vuestros cuerpos mortales. Ahora somos justos, somos vivificados, porque hay el Espíritu Santo dentro de nosotros. Dice, gloria al Señor, dice, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Jesucristo lleva nuestras iniquidades, todo lo malo que hayamos hecho, no importa por cuál terrible haya sido, Él lo lleva hacia Él y nos lava con su sangre preciosa. Dios tiene una capacidad que el ser humano no tiene. El ser humano puede perdonar algo que le hicieron una ofensa, y dice, bueno, te perdono. Pero después de 10 años acontece algo que le despierta el pensamiento, y a pesar de que perdonó hace 10 años, lo vuelve a sacar en cara. ¿Te acuerdas de lo que me hiciste hace 15 años? ¿Te acuerdas de lo que me dijiste hace 5 años? Entonces el ser humano perdona, pero Dios es distinto. Después de que Él lleva nuestras iniquidades, después de que Él lleva nuestros pecados, dice que Él se olvida de ellos. O sea que los pecados nunca van a ser usados para confrontarlo a usted, nunca más. O sea que Dios no va a sacar algo que Él ya perdonó bajo su sangre y comenzarlo a acusar a usted. Eso lo hace Satanás. Eso lo hace el diablo, el adversario, la serpiente antigua, el dragón. Pero Dios no es de esa manera. Dios es fiel, que si Él dice que Él llevará nuestras iniquidades y no se acordará de ellas, las sepultará bajo la profunda mar, así como el norte está retirado del sur. Es de la manera que Dios retiraría los pecados de cada uno de nosotros si lo permitimos que lo haga. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, tomó vuestro lugar, el lugar de nosotros. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue al extremo, a muerte y muerte de cruz, porque Él era justo. Jesucristo nunca debía haber muerto. La sangre de Jesucristo nunca debía de haber sido derramada. Él era justo. Se hizo una injusticia en la cruz del Calvario, pero porque Él se ofreció, fue un voluntario. Jesucristo nunca debía de haber muerto.
pero lo hizo por nosotros, por vuestros pecados, por vuestros padres antepasados, empezando por Adán, que pecó. Él lo hizo por toda la humanidad, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mucha gente no sabe eso, pero Jesucristo está orando por mí. Jesucristo está orando por usted. Él no duerme, Él no se cansa, Él no se fatiga, Él no le da la espalda. Él constantemente está buscando a alguien que está cerca de usted, que le predique el evangelio. Él constantemente está enviándole gente que le predique. Él constantemente está mandándole gente que le evangelice donde quiera que usted anda, porque de la presencia de Dios nadie se puede esconder. Aleluya. De la presencia de Dios nadie se puede esconder. Mi pregunta de esta noche: ¿habrá alguien aquí que tiene pecado, que le gustaría que Jesucristo los llevara? ¿Habrá alguien aquí que está cansado de vivir una vida de iniquidad, de pecado? Gloria al Señor. Y ahora quiere que Dios haga algo en él. Gloria al Señor. ¿Habrá alguien que quiere entregarle las toneladas de peso espiritual que hay sobre ti, entregárselas a Dios y que las lleve Él, y caminar fluyentemente en la vida que nos resta? ¿Habrá alguien que quiere experimentar el amor de Dios, la bondad de Dios, la libertad que Dios ofrece en la vida de cada uno de nosotros? El pecado es pesado. Usted no puede vivir, usted no puede caminar correctamente porque hay algo que lo detiene. Hay influencias que lo detienen. Hay heridas en su alma que solamente Dios puede borrar de su alma, limpiar. Hay cosas que le hicieron que usted prefiere seguir como está sufriendo, que son tan grandes, que rehúsa perdonar, porque a su punto de vista lo que usted hizo no tiene perdón, o lo que le hicieron no se merece perdonar. Bueno, Dios es lo opuesto a eso. Vamos a abrir el altar.